Buenos días, buenas tardes. Estamos en el medio del día, digamos, 2 y 5, así que estamos en el medio del día. Voy a compartir pantalla, vamos a ver si se ven. ¿Se alcanza a ver? ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Todo perfecto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, un poco, digamos, introductoriamente, la introducción a esta nueva vida, la pandemia, nos ha llevado a un nuevo estado, y es especialmente este. Estamos todos virtualizados. Y los pacientes muchas veces también nos pasa un poco lo mismo, y en situaciones extremas, muchos de nosotros tendremos que inclusive asistir a otros colegas menos especializados en el área. Ojalá que no lleguemos a semejante instancia. Un poco metiéndonos de lleno en el compromiso hemodinámico relacionado al COVID, Chess publicó en este esquema bastante concreto sobre los tipos de shock que presenta la evidencia, y no lo vamos a describir a cada uno de ellos, sino que en realidad en el contexto de COVID, como vamos a ver, se comporta como un tipo de shock de tipo distributivo, con las características particulares de estas. Y en el contexto de COVID particularmente, me pareció bastante oportuno mencionar esta entidad de Shine, que fue descrita hace unos años, en donde ahora me parece que es un poco, lo estamos viviendo de una manera un poco más aguda, que es la endoteliopatía inducida por la enfermedad crítica, y principalmente tiene que ver con la evolución o el daño del endotelio, la participación del endotelio relacionado a la injuria, y en la medida que progresa la injuria, como ustedes ven y el gráfico habla por sí solo, la magnitud del mismo empieza a generar disrupciones cada vez más severas con intervenciones del intersticio, y si lo vemos a nivel microvascular, con el compromiso circulatorio correspondiente. En todo su contexto, con la activación de coagulación, el daño endotelial, la activación plaquetaria y la supresión fibrinolítica, contribuye a la formación del trombo, que en realidad contribuye a todo el perfil o el parámetro en realidad hemodinámico que se presenta en estos casos. En suma de esto, nosotros tenemos muchas particularidades relacionadas a la presencia del COVID. Muchas de ellas ya las describieron anteriormente, como la evidencia relacionada al compromiso neurológico y la asociación del compromiso neurológico o el trastorno del olfato como manifestación inicial, y la evolución y la mortalidad. También hay otras bastante más recientes, como el tipo sanguíneo, que también la presencia del tipo sanguíneo A se asocia específicamente a una mortalidad mayor. También nos enfrentamos a esto, nos enfrentamos a pacientes obesos que tienen particularidades relacionadas a su estructura, tanto hemodinámicas como inflamatorias, como respiratorias, inclusive en los aspectos renales, y la sarcopenia que estos presentan. En definitiva, podremos seguir hablando de muchas particularidades y evidencia nueva relacionando el aumento de la mortalidad y el peor comportamiento en pacientes con COVID que se inician la sintomatología con diarrea, pero para meternos de lleno en el compromiso hemodinámico, nada más apropiado que una guía de consenso de la guía de la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, que hizo en realidad todos lo conocemos a esto, hizo una revisión, digamos, de los mismos puntos, de los mismos parámetros, ayornándolos en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Y lo que pretendo, me pareció que era lo más útil que podemos hacer, es desmenuzar algunos puntos, ver qué evidencias tenemos para estos puntos, ampliar algunos parámetros de seguimiento, y vamos a empezar entonces. La guía, como parámetro inicial, digamos, de recomendación, se sugiere y se hace hincapié en el uso de parámetros dinámicos para evaluar, digamos, el estado hemodinámico, el uso del lactato, que siempre fue una recomendación, y todos estos parámetros para guiar la terapéutica. En el caso del lactato,
Es muy importante recordar rápidamente que no todo el lactato es anaeróbico, el aumento del flujo glucolítico puede aumentarlo, por ejemplo, por aumento de las catecolaminas o por el uso de catecolaminas. El fallo hepático y renal también pueden aumentarlo. Está claro que es un indicador de éxito o de fracaso de las medidas que se toman, y no es un marcador de administración de fluidos, ¿sí? Recordemos que el hígado lo recapta y lo puede reutilizar como fuente, en parte, energética. En esta revisión, digamos, podemos ver cómo Gattinoni demuestra el uso y el potencial uso del manejo o del uso del lactato en la evolución de la enfermedad, y vemos cómo en la medida que aumenta el lactato, la mortalidad se incrementa, como marcador de mortalidad. Lo mismo sucede con el score de SOFA, o lo mismo podemos evaluar con los niveles de saturación venosa central, cómo empieza a caer por debajo de determinados incrementos de nivel de lactato, de la misma manera el pH arterial. Mucho de esto conocido, simplemente todo esto conocido por todos, lo que estamos haciendo es reforzar lo que ya venimos conociendo. Otro de los puntos muy importantes que se hace mucho hincapié es en el uso conservador de la terapia de fluidos, ¿sí? O sea, se debe tener muchísima precaución. Ahora vamos a ver la evidencia y qué valores de referencia podemos tomar. Para los elementos de uso de resucitación aguda, se recomienda el uso de cristaloides y, perdón, me están dando un poquito mal el mouse, para la resucitación no están recomendados el uso de gelatinas y almidones, como ya se había hecho la recomendación anteriormente. Para esto no me vino mejor este artículo, en donde ellos plantean un algoritmo de propuesta de trabajo para el manejo del paciente con compromiso hemodinámico, el manejo inicial, aquellos pacientes que tienen un estado clínico que evidentemente pone en evidencia un compromiso de la circulación, ¿sí? La primera medida que plantean es evaluar la respuesta a fluidos o no, con una elevación pasiva de las piernas, ¿sí? Esta medida puede lograr, o lo que pretende hacer es llevar al torrente circulatorio mayor una carga de fluidos, aproximadamente entre 250 mililitros, que se supone que viene de los miembros inferiores, y esto podría llevar o no a un cambio en el stroke volume, ¿sí? Y debiera ser al menos del 10%. Si el paciente no es respondedor, ya se plantea la necesidad de evitar las cargas de fluidos innecesarias, porque estos pacientes van a ser no respondedores, y si el paciente es respondedor, digamos, podemos iniciar con una medida de bolo de fluidos de 30 mililitros kilos o de 500 mililitros. Evaluar nuevamente los valores hemodinámicos. Si persiste la hipotensión se podría repetir, pero si persiste, digamos, la hipotensión, uno podría evaluar rápidamente y no demorar el uso de vasoactivos. Esta medida de utilizar una mecánica de uso de fluidos no restrictiva, sino inducida entre respondedores y no respondedores, ha logrado evidenciar que aquellos en donde se logró evaluar, digamos, la respuesta a fluidos, se utilizó mucho menor cantidad de líquido, la necesidad de reemplazo renal. Recuerdo que el rojo son los pacientes que recibieron terapia inducida por respuesta, y los otros son los que se hizo en los protocolos tradicionales de carga inicial de líquidos. Los pacientes que tuvieron una valoración y estricto seguimiento de la respuesta a fluidoterapia recibieron menor cantidad de líquidos, menor necesidad de reemplazo renal, menor necesidad de uso de respirador, menor estadía en terapia, menor número de estadías a los 30 días, números de horas de vasopresores, y así prácticamente todos los indicadores son mucho
con muchísima diferencia, digamos. O sea que se hace hincapié en esta nueva etapa, digamos, que no es nuevo en realidad, yo digo nuevo porque aparece en los últimos años, comparado con los años anteriores en donde empezamos, por lo menos mi formación, en donde el concepto era el balance hídrico positivo, era la condición de los primeros 24 o 48 horas y quedaban con balances hídricos largamente altos. Bueno, si seguimos analizando el uso de inotrópicos, la estadía en el hospital y los indicadores de MACE, etc. No los quiero demorar con esto, pero evidentemente una terapia guiada de fluidos es importante. Sin dejar de lado el seguimiento ecográfico, que no podemos dejarlo de lado, como también colabora para evaluar, digamos, la funcionalidad, digamos, o el grado de agresividad que ha tenido el impacto sobre los líquidos, y un control ecográfico pulmonar, en donde nosotros vemos que la presencia de líneas B, la probabilidad de sobrevida de estos pacientes es menor que aquellos que no la tienen. Por lo tanto, el manejo de los fluidos es un punto importante que, si bien en la guía de recomendación lo menciona, vale la pena hacer el apartado. Luego, siguiendo con el planteo de recomendaciones de monitoreo hemodinámico, si el paciente continúa evolucionando mal, se sugiere el uso de norepinefrina. Esto no es nada nuevo, ahora vamos a ver alguna evidencia. Lo que sí, si la norepinefrina no está disponible, se debe utilizar otro agente vasoactivo, ¿sí? Dependiendo de los niveles de evidencia. Lo que no recomiendan es el uso de dopamina, siempre que contemos con norepinefrina, y no retrasar el uso de vasopresina si el uso de norepinefrina no alcanza. Entonces, siguiendo con evidencias y trabajos y algoritmos, continuando con esto, ustedes ven que los protocolos de trabajo en un shock vasodilatador, luego de resolver los problemas iniciales y evaluar respuesta o no respuesta a fluidos, si el paciente no es respondedor, directamente vamos a vasoactivos, y de vasoactivos la primera droga de elección es noradrenalina. Si no hay respuesta, ya se podrá pasar a utilizar análogos de angiotensina 2. Ustedes saben que hay bastantes avances sobre una droga que es un análogo de receptor de angiotensina 2, que propone ser tanto o más vasoconstrictor que la vasopresina. No está disponible todavía, no lo tenemos disponible todavía, está en trabajo en experimentación, pero es una droga potencialmente que en un futuro podremos disponer. Pero ya están en algunas guías, como ven, esta es del año pasado. Como este es el caso que no tenemos, si no hay respuesta a noradrenalina, la droga de segunda elección es vasopresina, y no debemos demorar la adición de vasoactivos, dado que, como vamos a ver, el tiempo de adición de vasoactivos es un indicador de mortalidad, como lo demuestra este trabajo, en donde si rápidamente el paciente no responde a fluidos o no es respondedor, en la línea roja tenemos los pacientes que recibieron vasoactivo, en este caso adrenalina, y en la azul no, la mortalidad disminuye, está por arriba la probabilidad de sobrevida respecto a lo que se demoró el inicio de vasoactivos. Es por esto que en la guía recomienda no retrasar el uso de los mismos. Y en cuanto a la vasopresina, conociendo los mecanismos de acción y los múltiples efectos que tienen, apelando al efecto principal, sabemos que es un transmisor liberado desde la glándula, de la parte posterior de la glándula pituitaria, y apelamos al efecto vasoconstrictor, y este artículo lo que revela en realidad y afirma lo que en el consenso de la campaña de sobreviviendo a la sepsis, es que la adición de vasopresina o sus análogos en realidad a noradrenalina lo que logra es reducir notablemente, o de una manera notablemente diferenciada, las dosis de noradrenalina comparado cuando se utiliza noradrenalina sola. Siguiendo con el algoritmo del planteo de la guía,
Se sugiere estándares que debemos seguir o alcanzar una vez que iniciamos la terapia de fluidos, vasoactivos o lo que hayamos elegido el camino, y se debe elegir o debemos tener un target de por lo menos una PAM de 60 a 65, y si el paciente presenta algún grado de disfunción cardíaca, evaluar la necesidad de adicionar dobutamina. Para eso se hace imperioso la valoración hemodinámica del paciente, y para eso me pareció interesante plantear 2 o 3 metodologías con algunas variables clínicas al alcance rápido de nuestra mano y que nos pueda servir para evaluar el seguimiento. Cualquier paciente con datos de hipoperfusión, caída de la tensión o caída de la basal, evaluar la presión venosa central, por ejemplo, si es mayor de 10, se podrá valorar la variación de presión de pulso o platismográfica, pero la variación de presión de pulso la tenemos a nuestro alcance. Si es menor del 10%, bueno, habrá que considerar fallo del ventrículo derecho. Y si no, habrá que considerar fallo cardíaco por aumento de la PVC. Y si es menor, uno podría valorar el delta arteriovenoso de dióxido de carbono. Este es, un indicador que aprendimos hace mucho tiempo y que estoy viendo, por suerte, en varias guías recientes, que se está retomando su uso para la valoración hemodinámica, ¿sí? Todos sabemos que el valor estándar es hasta 5 o 6. Si no está alterado, bueno, habrá que considerar que tiene principalmente compromiso hemodinámico. No podemos separarnos del uso de la saturación venosa central, que también está descrito en la guía de campaña de sobreviviendo a la sepsis, y como nosotros vemos, es un indicador que nos está marcando la relación de consumo y transporte de oxígeno, y nos puede posicionar en los extremos del compromiso hemodinámico, en estados hiperdinámicos o hipodinámicos. Esto, como ustedes ven hasta ahora, estamos dando algunas revisiones de parámetros de evidencia indirecta de compromiso hemodinámico y que nos orientan con bastante seguridad al uso de cierta terapéutica. Sin embargo, no podemos alejarnos de que actualmente tenemos más recursos y nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de los últimos años y además hemos ido incorporando el uso de la ecografía. Y es así que este grupo de canadienses plantean el uso de algunos parámetros del eco en shock. Y plantean las 5 F, como para valorar la presencia de fluido pericárdico pleural, el de F de form, de tamaño cardíaco, si las cavidades encuentran alguna mayor que otra, o el compromiso de las válvulas, si las vemos el funcionamiento normal, si hay algún compromiso del flujo valvular que podemos encontrar, trastornos de llenado y de colapsibilidad, tanto de vena cava como de edema pulmonar, y algo de funcionamiento cardíaco, tanto en contractilidad, apertura valvular, o alguna de estas variables que hemos dicho. Para los que hemos ido incorporando de a poco la ecografía en terapia intensiva, sabrán reconocer la importancia de todos estos parámetros que suman a lo que ya veníamos usando y nos da mayor seguridad en la orientación terapéutica. Lógicamente requiere un entrenamiento, pero con el uso cotidiano uno empieza a familiarizarse con esto. Cuando nosotros empezamos con la ecografía, apenas medíamos solamente la colapsabilidad, buscábamos líneas B en pulmón y algo de hígado, y en la medida que fuimos progresando, encontramos colecistitis alitiásica y empezamos a corroborar y a aprender cotejando datos con los especialistas, y bueno, y así fuimos especializándonos y aprendiendo diariamente para lograr alcanzar este tipo de estándares, o por lo menos a nivel macro, poder detectar que haya alguna alteración de este tipo que pudiera estar involucrándose. Otro de los puntos muy discutidos, quizás
el más discutido relacionado a COVID, y que en la guía de la campaña de la sepsis lo menciona, es el uso de corticoides, que ellos sugieren que frente al caso de shock refractario, utilizar una baja dosis de corticoide con un nivel de recomendación que deja un poco que hablar, aunque no quedan dudas que hay que usarlos frente solo a un shock refractario. Frente a eso, hace esta misma semana, el 2 de septiembre, como ustedes ven ahí, la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado relacionado solo a corticoides para COVID o relacionado al COVID, que además de mencionar la relación y el uso de COVID, el corticoide en el COVID, describe estos tres tipos de presentación, como el COVID crítico, con aquellos criterios de distrés, sepsis, shock séptico u otras condiciones que requieren terapias agresivas, COVID severo, aquel COVID que tiene una saturación menos de 90, frecuencia respiratoria mayor de 30, bueno, y varios ítems más que son obvios para todos, y el COVID no severo, en donde prácticamente lo define como cualquier tipo de presentación de COVID que no presente signos de severidad o crítico. Esto es importante porque en su recomendación relacionada a COVID hay dos puntos claves. Uno, la recomendación uno es, se recomienda, si se va a usar el corticoide, se recomienda el corticoide sistémico respecto al no sistémico, se refiere al oral. Esto tiene que ver porque han salido algunos trabajos, y todos sabrán muy bien, que en casos leves han estado probando o hay alguna evidencia que yo también inclusive leí sobre el uso de corticoides desde etapas tempranas en COVID, y que esto mejoraría la evolución de la enfermedad. ¿Sí? Ellos en esta edición, este consenso, dicen que la única recomendación que ellos hacen es sobre sistémico comparado con el no sistémico, y que no están de acuerdo con el uso de corticoides en pacientes con COVID no severo. Por lo tanto, lo que queda como recomendación, digamos, para el uso de corticoides quedaría en el mismo estatus que lo usamos para pacientes con compromiso hemodinámico, que requieren altas dosis de inotrópicos y que sea un shock severo. Con esto pretendo haber dejado los puntos más claves relacionados al compromiso hemodinámico del COVID, respetando el tiempo que me habían planteado y desmenuzando los puntos más críticos que me pareció que tienen que ver con lo que la guía de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis menciona en el contexto de COVID. Cualquier pregunta, quedo a disposición.